La clase pasada comenzamos con transferencia de calor. Dijimos la diferencia entre lo que es calor y temperatura. Y hablamos de los tres mecanismos de transferencia de calor, dejando en claro que la conducción era para los sólidos, la convección era para los fluidos, es decir, líquidos o gases, y la radiación, si bien no la vamos a ver en detalle, es bueno saber que es la emisividad y no tienen que estar en contacto los objetos. Comenzamos nosotros a hablar de la conducción y dijimos que siempre vamos a ocupar esta fórmula, donde acá es la conductividad térmica, valor que yo les voy a entregar. No siempre tienen que tener el área, porque a veces el resultado del calor puede estar dividido en metro cuadrado o por pie cuadrado. El delta temperatura siempre va a ser positivo para nosotros y el L es el espesor de esa muralla, ventana o sólido con el que estemos trabajando. Les nombré algunos materiales. Hicimos un ejercicio bastante simple donde lo que hicimos fue reemplazar los valores en la fórmula y luego hablamos de que existe conducción en paredes en serie. Déjenme dejar de compartir un segundo, que cuando a veces ingresa alguien me queda una sombrita ahí en el letrero. Y dijimos que el concepto más importante que deben manejar en esta parte es que el calor que se pierde de una temperatura mayor, en este caso de T1 a T4, numéricamente es exactamente el mismo calor que va de T1 a T2 en la primera pared, que va de T2 a T3 en la segunda pared y que va de T3 a T4 en la tercera pared. Por lo tanto, yo puedo hacer esta igualdad con mi ecuación de convección. El calor que se pierde en la primera pared, con todos los datos de la primera pared, ¿cierto?, es igual a la segunda pared, igual a la tercera pared. Si matemáticamente alguien se diera el tiempo de empezar a reemplazar T2 acá en función de T3 y luego T3 acá en función de T4, va a llegar a que T1 menos T4 dividido por todas las resistencias con las que se va topando desde el principio al extremo es igual a calor. Esto matemáticamente en el fondo queda con esta fórmula. Es decir, un buen formulario debería contener esto. Entonces hicimos un ejercicio también bastante simple como para poder reemplazar esta ecuación y nos encontramos que lo más cómodo muchas veces es tener esta ecuación porque yo conozco las temperaturas extremas. No es tan simple tener la temperatura de la interfase o la que está entre medio. Hay ejercicios que por supuesto para poder desarrollarlo yo la doy, pero en este caso generalmente en la realidad uno tiene las temperaturas de las paredes por fuera y por dentro de un lugar. Entonces en este caso ocupamos esa fórmula, reemplazamos los valores y calculamos el calor dividido en metro cuadrado y luego la temperatura de interfase, porque al ya tener el valor de Q yo puedo obtener la temperatura que está entre medio. Y me dio un valor de 796 Kelvin. Hicimos otro ejercicio que habla ya de 3 paredes y me da las temperaturas extremas. Ahí están las fórmulas que ustedes deberían tener y yo reemplacé. Al hacer ese reemplazo obtuve el calor perdido y quedó planteado un ejercicio también con 3 materiales aislantes. Solo quedó planteado y están los resultados ahí, porque aquí la pregunta es al revés. Yo necesito saber el espesor de cada uno de ellos para que el calor que se pierde no exceda los 1500 BTU partido por hora pie cuadrado, ¿ya? Con las temperaturas extremas y algunas temperaturas de interfase que se entregaban en el enunciado. No fue hasta ahí la clase pasada. Después hablamos de la convección, tenemos otra fórmula, hicimos un ejercicio muy sencillo como para poder reemplazar, ¿cierto?, esos datos. Y yo también les hablé de la radiación, pero en el fondo muy, muy por encimita para que supieran de qué se trataba. Y ahí quedamos. Ahí comienza la clase de hoy. Voy a tomar café, regálenme un segundo. Qué decepción, me quedaban como 2 gotas de café. Entonces, cuando vimos recién la primera parte de esta clase el día lunes, dijimos que muchas veces estos mecanismos se dan de manera simultánea, ¿ya? Muchas veces yo tenía una oficina donde en el interior hay un calefactor, por lo tanto hay un aire
un fluido, ¿cierto? A alta temperatura, un fluido caliente, y está la pared o ventanal que divide con el exterior, que es donde está, no sé, el aire ahí en un día de invierno, donde hay un aire o un fluido frío. Entonces, cuando yo ya tengo estos mecanismos simultáneos de convección y conducción, yo aquí voy a tener, en este caso, por ejemplo, 4 temperaturas. Una es la del aire caliente al interior de la oficina, otra es si yo tocara el ventanal por dentro, va a tener su propia temperatura, menor por supuesto a la del aire del interior. Voy a tener una temperatura 3, es que si yo tocara el ventanal por fuera, y voy a tener una temperatura 4, que ya es la del aire que fluye, ¿cierto?, por el exterior. Entonces, aquí ocurre el mismo fenómeno. El calor perdido desde la temperatura 1 a la temperatura 4 es exactamente igual en cada uno de los pasos que yo voy siguiendo. Me explico. Q es igual primero a la convección. Acá hay convección, por lo tanto es igual a H por A, pero solo de T1 hasta donde topa con el ventanal, menos T2. Ese calor que se pierde es el mismo que se pierde por conducción en este ventanal. Es decir, con la fórmula ahora de convección, la conductividad por el área partido por el espesor, pero ahora de T2 menos T3. Y eso es exactamente igual al calor perdido que ocurre aquí en el exterior, pero como hay aire, ocurre la conducción. Por lo tanto, con la fórmula de convección, pero con la fórmula de convección, es decir, H0 por el área y ahora de T3 menos T4. Los ejercicios de la prueba en general, como que uno usa mecanismos simultáneos, ¿ya? Usa el interior de un estanque que tiene una cierta pared que se aísla con otro material y que por fuera está el aire, ¿cierto?, de la bodega, del lugar donde estemos trabajando. Entonces hay que tener muy muy claro cómo ser ordenado con esto, con esta ecuación de calor, donde yo digo ya, primero convección, en este caso después conducción y después convección, ¿ya? Soy media lenta en eso, por eso como que me quedo ahí, me apega. Si matemáticamente, la misma historia que yo les comenté antes, uno empezara a reemplazar aquí en T2 en función de T3, lo pusiera acá, y después despejar aquí T3 y lo reemplazar acá, llegaríamos a esta ecuación, que toma las temperaturas extremas, T1 y T4, dividido por todas las resistencias con las que yo me voy encontrando. En este caso en particular sería que el calor es igual a T1 menos T4, dividido por 1 partido H1 por A, es decir, la convección aquí, más L partido por conductividad por A, la conducción en el ventanal, más 1 partido por H0 por A, que es la convección en el fluido frío. Es decir, al igual que cuando solo veíamos paredes, siempre el calor es igual a las temperaturas extremas, a la diferencia de las temperaturas extremas, valor positivo, dividido en la suma de las resistencias con las que se encuentre. Entonces, no hay nada mejor que para demostrarlo hacer un ejercicio. El parabrisas de un automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente a una temperatura I igual a 40 grados Celsius sobre su superficie interna. ¿Se ha fijado que a veces uno va viajando y uno pone el aire caliente ahí para que se empañe y es maravillosamente rápido como lo realiza? Bueno, este es el mismo ejercicio y yo siempre espero esto, pero a veces evidentemente no lo logro. Yo siempre espero que como que la mirada que ustedes tengan ante la vida se profesionalice, por decirlo, hasta en lo doméstico. Yo siempre digo, a lo mejor, no sé, cuando un alumno hace un café y mete la cuchara y después va a tomar la cuchara y está más tibia, así yo juro y me lleno de esperanza que ese alumno, uy, mira, así como casi bien técnico, o lo piense, no sé. Mira, por conducción ocurre que la temperatura, el calor se transfiere aumentando la temperatura de la punta. Entonces, con esto me pasa lo mismo con este ejercicio. Yo juro que, no sé si es para decirlo, que yo me imagino cómo sonará, que ustedes van con alguien que no sea del área de la ingeniería y que esa persona le pone aire caliente y que uno empezar así, oye, mira, por convección resulta, no, es como muy, muy técnico.
Pero por último, que a ustedes haya así como una mirada más ingenieril, una mirada más técnica. Ya, entonces, desempaño el vidrio, ¿cierto? Me dan el coeficiente de convección, que H1, 30 watts partido por metro cuadrado grado Kelvin. Me dan el valor de la temperatura del aire exterior, invierno, no sé, en Alaska, menos 10 grados Celsius. Y me dan el coeficiente de convección también del exterior, ¿ya? 65 watts partido por metro cuadrado grados Kelvin. Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? Calcular las temperaturas de, cuidado, esto es la clave de las pruebas, porque yo hablo superficies, ¿ya? Una cosa es la temperatura del aire, la otra es la de la superficie. Entonces, calcular la temperatura de la superficie interna y externa del parabrisas de vidrio, y dicen que tiene 4 milímetros de espesor, y me tienen que dar la conductividad del vidrio, ¿cierto? De lo mismo esto de la temperatura, 300 Kelvin. Vamos a ocupar el valor de la conductividad, no quiero confundir con eso. Entonces, yo y mis dibujos, que los saqué de algún lado parece, porque está muy bello para ser mío, tengo el ventanal, esto ocurre dentro del automóvil, y esto ocurre fuera del automóvil. Dice, el parabrisas de un automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente a 40 grados Celsius. Es decir, el aire está a 40 grados Celsius. Sobre, claro, la superficie interna. Esto podría confundir en una prueba, pero yo me estaba refiriendo al aire dentro del automóvil. El coeficiente de convección me lo dan y me dicen que la temperatura del aire exterior es de menos 10 grados Celsius y me dan el coeficiente de convección. Y me están pidiendo cuánto vale la temperatura de la superficie interna y de la externa del parabrisas, ¿ya? Por eso yo siempre digo que hay 4 temperaturas: la del aire, la del vidrio en este caso por dentro, la del vidrio por fuera y la del fuera del automóvil. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo mecanismos simultáneos y solo conozco las temperaturas extremas. Entonces está un poco complicado calcular estos valores que están, que en este caso sería T1, sería el interior, por ejemplo, y T4 sería el exterior. Está un poco complicado encontrar T2 y T3, que son las intermedias, porque yo no conozco el valor de Q. Por eso es que es tan cómodo usar esta fórmula, donde al tener las temperaturas extremas me va a permitir calcular Q y seguramente con ese valor poder devolverme a la parte de las ecuaciones individuales. Entonces, yo lo primero que hice, pero ustedes lo pueden hacer todo junto, es que yo calculé la suma de las resistencias. En este caso está la convección, es decir, en esta fórmula estoy haciendo la parte de abajo. La convección del aire exterior y la conducción del ventanal. Esa fórmula los puede confundir, pero en el fondo está en otro orden nomás. Son sumas de exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo yo empiezo a reemplazar? Ya. 1 partido por, tengo la convección del aire interior, sí, 30. Vamos al reemplazo. ¿Tengo ese valor? Sí, 30. No voy a poner el área, porque como voy a tomar el mismo área para todo, seguramente el resultado de calor me va a quedar partido por metro cuadrado, qué sé yo. Por lo tanto, aquí solo voy a reemplazar 1 dividido en 30. ¿Qué pasa con la segunda parte? Con esta, ¿ya? ¿Tengo la convección en la parte de afuera? Vamos a buscar el valor. Sí, 65. Ya, puse las dos convecciones juntas. 1 partido por 65. Y vamos a la conducción. La fórmula dice que es el espesor. Vamos a ver si tengo el espesor. Sí, 4 milímetros. Seamos ordenados con las unidades, porque aquí en las convecciones estoy ocupando metro cuadrado. Por lo tanto, los milímetros estoy obligada a pasarlos a metro. Como era 4 milímetros, bueno, 4 por 10 a la menos 3 metros, ¿cierto? Y la fórmula dice que también lleva la conductividad. Vamos a buscar la conductividad, ahí está, 1,4, afortunadamente en las mismas unidades. 1,4. Y el área lo vamos a dejar pendiente para que el resultado me quede partido por metro cuadrado. Uno mete la calculadora todo y la parte inferior, es decir, la suma de las resistencias, me da 0,052. Entonces, yo sé
que el calor, en este caso partido por área, es igual a la diferencia de temperaturas dividido por la suma de las resistencias. La diferencia de temperatura era el 40 que había en el interior, menos, cuidado aquí que he visto pruebas que como que ponen 40 menos 10, y es 40 menos la temperatura del exterior, que ya era menos 10, dividido por la suma de las resistencias. Ese calor me da 961,54 watts partido por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la temperatura de la superficie del vidrio por dentro y por fuera? Porque ahí, al tener ya ese valor de Q, yo puedo, ya sea con la convección, puedo despejar T2, que es la superficie por el centro, o ocupando la convección de afuera, yo puedo despejar cuánto vale T3. Entonces, me pasé de largo. Entonces, yo lo voy a hacer con la convección, porque ya tengo el valor de Q. Entonces, ustedes si quieren reemplazan ahí y después despejan. Aquí ya está despejado ese valor. TWI es igual a todo el despeje de la ecuación, donde la temperatura 1, que es la del interior de la oficina, del automóvil, es 40 grados Celsius. El calor ya lo había descubierto, 961,54. Y el H es 30, porque me lo dan en el enunciado. Por lo tanto, la temperatura de la superficie interior del vidrio del auto es 7,95. Uno al tiro dice, porque uno me mete los dedos mal en la calculadora, ¿tiene sentido 7,95? Claro, pues adentro habían 40 grados Celsius, afuera habían menos 10. Está claro que si uno toca la ventana por dentro está más fría que los 40, pero no tanto como los menos 10, así que 7,95 tiene sentido. Y falta encontrar la temperatura del vidrio pero por fuera. Y ahí lo pueden reemplazar en el que quieran. Acá, porque acaban de descubrir T2, lo pueden poner en T3 con el Q que ya conocen, o como ya conocen T4, lo pueden reemplazar aquí, despejar aquí en T3. Entonces, aquí está hecho con la parte de afuera del auto, donde la temperatura de afuera era menos 10 grados Celsius, el calor ya lo habíamos calculado, y la conducción es de 65. Por lo tanto, la temperatura, si uno toca por fuera el vidrio, es 4,79. Nuevamente, ver si esto tiene sentido. Claro, 40 grados por dentro, 7, algo por la ventana por dentro, 4,79 la ventana por fuera, y afuera hay menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Así se hacen los ejercicios de mecanismos simultáneos cuando hay paredes, ¿ya? Son fórmulas hechas exclusivamente para paredes que tienen cierto espesor. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora, arruinándolo todo como siempre. ¿Va? Arruinándolo todo como siempre. ¿Qué pasa ahora cuando no es una pared y es una cañería, un tubo, una bombilla, una manguera o lo que sea de manera circular, que es lo que en el fondo uno muchas veces se encuentra en la realidad, que tiene que ver con estanques, por ejemplo, que tienen bases circulares, ¿cierto? Entonces eso se llama conducción en sistemas radiales. Pero el concepto en sí es exactamente el mismo, solo que cambia la fórmula. ¿Por qué? Porque claro, ahora ya no es por el metro cuadrado que hablábamos antes. Ahora hay un área distinta, hay un diámetro, o un radio, dependiendo de cómo lo tomen. Entonces, este ejemplo es un estanque que está puesto así como de lado y es de un material que tiene cierto espesor, ¿ya? Vamos a suponer que adentro no hay nada y afuera tampoco. Hay aire, pero como vamos a hablar solo de la conducción, me interesa solo el material, solo el sólido. Yo voy a tener una temperatura que es, si yo tocara este tanque por fuera, y una temperatura si yo tocara el tanque por la pared de adentro.
y voy a tener dos valores, uno del radio del centro a la parte interior y del radio, es decir, del centro a la parte exterior, ¿ya? Yo necesito esos dos valores, ¿ya? Que en el fondo R2 es igual a R1 más el espesor del material, ¿ya? Vean bien esa imagen antes de pasar, porque necesito que para calcular el calor perdido, vamos a suponer que después aquí adentro va a haber un fluido a alta temperatura y que se va a perder calor al exterior, uno va a pasar por al lado de ese tanque, de ese estanque, si es que está puesto en alguna planta, y uno va a sentir que irradia calor, eso es porque se está perdiendo calor. Entonces, vamos a suponer que eso ocurre aquí, necesito solamente para la conducción la temperatura que adentro, en la pared adentro, la temperatura en la pared afuera, el radio de la parte interna, es decir, del centro a la pared interna, y el radio hasta la pared externa, es decir, del centro a la pared por fuera. La fórmula, en el fondo, es la conductividad. Lo que cambia aquí es que como es un área distinta, es 2pi, pero este L ya no es el espesor, no es el espesor, sino que es la altura. Si este estanque, bueno, está de lado, el largo de ese estanque, si estuviera, si esto posicionado de manera vertical, sería la altura de ese estanque, por la diferencia de temperaturas de las que yo le nombré, dividido por el logaritmo natural de los radios que yo le nombré, ¿ya? Este L muchas veces no se toma en cuenta, porque también el valor de Q queda partido por metro, ¿ya? O por pie, o con alguna unidad de longitud, igual que cuando veíamos el tema de las paredes. Ahora, muchas veces yo no tengo el valor de adentro y de afuera, sino que tengo yo el tamaño nominal, que significa que uno va a una tienda especializada y uno compra un tubo de, no sé, 3/4 de pulgada, ¿ya? No quiere decir que justo están tomando como la parte del centro, así como ahí. Es una medida comercial, ¿ya? Y eso, en estas tablas que yo les estoy mostrando, me va a entregar el diámetro externo en pulgadas y el diámetro interno en pulgadas, ¿ya? Yo les voy a mandar esta tabla, ¿cierto? Para que ustedes la tengan, o la voy a poner en la prueba, ¿cierto? Para que ustedes la vean. Es decir, el diámetro nominal es un valor comercial, un número comercial, con el cual yo puedo obtener el diámetro externo y el diámetro interno, ¿ya? Aquí dice cédula número tanto, y sale 40 y 80. Nosotros vamos a trabajar siempre con 40, y les voy a explicar de qué se trata. En inglés eso es una schedule. Entonces los viejitos en las obras, yo trabajé mucho tiempo en las cañerías, saben que se trata de como la cantidad de presión que permite esa cañería. Cuando es 40 es la normalidad, que es para flujo y todo. Cuando es para 80, estamos hablando de una cañería, en este caso, que necesitas alta presión, etc. Nosotros vamos a trabajar con 40, para no estar nombrando a cada rato la cédula. Claro, y los viejitos, cuando yo llegué a trabajar, si bien yo sabía esto, porque yo lo había estudiado, yo sabía que había una cédula 40 y una cédula 80. Entonces los viejitos muchas veces en las plantas, la chedul, te dicen. La chedul, una cosa así. Porque fue una palabra. Yo la chedul, que no sabía lo que era. Bueno, la chedul es porque es la cédula y ellos hablan de la chedul 40 o la chedul 80. Nosotros siempre 40. Entonces, cuidado, porque el dato que va aquí es radio y el dato que entrega la tabla es diámetro. Entonces alguien podría pensar, ya, pues, pero en el fondo igual es dividido por 2 y dividido por 2. Ya, aquí sí, pero van a haber ejercicios donde a veces yo voy a tener que sumar valores y ya yo les aconsejo que desde el principio se acostumbren a ocupar la mitad del diámetro de inmediato. Ya vean el valor ahí, ya cuánto es, 1,66, ya no, yo voy a ocupar la mitad ahí en poner R2 y aquí 1,38, ya la mitad para ponerlo ahí. Porque me pasa a mí cuando he hecho alguna vez algún ejercicio, puse el diámetro y sí había influencia de ese tema. Entonces, vamos a ir como en el mismo orden que íbamos con las paredes. Existe conducción en sistemas radiales múltiples, es decir, que pasa muchísimo, que tengo una cañería que tiene un material y por fuera tiene, por ejemplo, un revestimiento, ¿ya? Justamente para que no se pierda calor. Y aquí hay varios datos.
yo voy a necesitar la conductividad del tubo, del material que va por dentro, la conductividad del revestimiento que va por fuera. Yo necesito la temperatura que está por dentro si yo tocara el tubo, la temperatura de interfase y la temperatura si yo tocara el tubo por fuera o el revestimiento por fuera. Y 3 radios, el que va del centro a la pared interna, radio 1, del centro a la interfase, radio 2, y del centro a la pared exterior, que es radio 3. Entonces, como el calor que se pierde desde el interior hasta el exterior es el mismo que va pasando por las distintas etapas, ocurre lo mismo. Q partido por L es igual, y yo pongo la fórmula que van a tener escrita, 2pi por, y partimos por la primera. T1, recuerden que es pura convección, yo estoy partiendo de aquí. T1, que T1 es aquí, T1 menos T2, voy a suponer, para que esto sea positivo, que acá adentro hay un fluido caliente, afuera hay aire frío, pero estoy trabajando solo con los sólidos. T1 menos T2 dividido por el logaritmo natural de ¿quién? Del radio más grande, ¿cierto? Que es S, R2, dividido por el radio más chico, que es el interior, dividido por la conductividad del A. Y eso es igual a 2pi, cuidado, ahora T3 menos T2, estoy trabajando con lo verde, dividido por el logaritmo natural de R3, dividido por R2, es decir, el de afuera menos este de aquí, dividido por la conductividad de B. Y aquí la misma historia. Si uno pudiera despejar T3, ponerle T2, me quedaría esta ecuación de manera matemática. Es decir, 2pi con las temperaturas extremas del interior del primer tubo menos el exterior del revestimiento, dividido por todas las resistencias con las que me voy encontrando. Como estamos trabajando solamente con sólidos, va a ser la conducción del tubo rojizo anaranjado, que es el logaritmo natural de R2 partido por R1 dividido por su conductividad, más el logaritmo natural de R3 partido por R2, R3 dividido en R2, es decir, lo verde, por la conductividad de B. Y ahora, para terminar de arruinar esto, existen mecanismos simultáneos, que también tienen conducción y convección, pero en sistemas radiales. ¿Y cómo se habla de esto? Bueno, porque Q partido por L es igual a 2pi, y aquí empieza como la prueba. ¿En qué sentido? En que yo soy ingeniosa, entonces adentro voy a poner un líquido, y después yo voy a poner una cañería, y después yo por fuera le voy a poner un revestimiento, y que por fuera va pasando otro líquido, y después, no tanto. Pero claro, aquí uno va poniendo capas donde ustedes tienen que ver, mira, convección, conducción. Si hubiera otro material, convección. No me equivoqué. En la parte interior, convección, porque hay un líquido. Material, conducción. Si pusiera otro material, conducción. Si hubiera aire por fuera, convección. Entonces tienen que ser como bien ordenados con esta formulita que dice que es 2pi dividido por T1 menos T2, incluyendo a todas las resistencias. Acá hay dos nomás. La convección, 1 partido por el H que va ahí, R1, más la conducción, que es el logaritmo natural de la parte de afuera, R2, dividido por R1, por esa conductividad. Y aquí ustedes pueden más 1 por HR2, más logaritmo natural de R3 partido por R2 partido por K, y así esto se va formando de acuerdo a la cantidad de situaciones y de resistencias con las que yo me voy encontrando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un break para que apliquemos esto que hemos aprendido, que es la primera parte de la prueba. En la segunda prueba entra un ejercicio de este tipo. Yo les vamos a hacer ejercicios, por supuesto, voy a elaborar una guía. La primera parte de la prueba tiene que ver con los mecanismos simultáneos y la segunda parte con el diseño de los intercambiadores, ¿ya? Así que vamos a hacer un break. Yo tengo aquí, voy a pausar la grabación. Entonces, habíamos visto esta conducción en sistemas radiales, habíamos visto la fórmula, y yo les dije que qué mejor que ver estos mecanismos simultáneos con un ejercicio donde esto me permite que quede más claro. Dice así: un gas, veo un chat, un alumno dijo, pero profe, ¿por qué no se fue? Me va a decir. Si me dice eso, qué pena. Pero no pude ver el chat. Va, ahí está. ¡Sí! Pucha, Fernando. Yo dije, ojalá nadie me puso, debería haber ido, profe, porque ahora pienso que debería haber ido. Voy a sacar todo el fin de semana solilla. Que mis hijos se van, porque se van con el papá.
que como yo no aprendo, tengo un segundo matrimonio. Y claro, me quedé el fin de semana botada, pero no importa. Ya. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que dice así. Si tiene un gas a 450 grados Kelvin, y eso quedó en la grabación, qué estúpida. Un gas a 450 grados Kelvin fluye en el interior de una tubería de acero, la parte blanca. Número de lista 40, cédula 40, con una conductividad de 45 watts partido por metro Kelvin. ¿Ya? Esta es la tubería de acero. Ah, no, espera. Me están hablando que el gas está a 450, me están hablando que hay una tubería de acero, que es la naranja. La naranja tiene el número de lista 40 y la conductividad de 45 watts partido por metro Kelvin. Y tiene 2 pulgadas de diámetro, la cañería. Dice, la tubería está aislada con 60 milímetros de un revestimiento. De hecho, las cañerías de oleoducto son tuberías de acero y van recubiertas con un revestimiento. Que tiene un valor de, y me dan la conductividad de ese revestimiento, que es de 0,0623 watts partido por metro Kelvin. Esta palabra no la habíamos ocupado, el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que es el H, que se llama velocidad de transferencia, coeficiente convectivo, como le quieran llamar, del gas en el interior es 40 watts metro cuadrado Kelvin. Ahí me quedó medio feo el metro cuadrado Kelvin. Y el coeficiente convectivo en el aire es de 10, las mismas unidades. La temperatura del aire es de 320 Kelvin. Y primero, así como siempre uno pregunta ordenadito, calcular la pérdida de calor por unidad de longitud, es decir, va a quedar partido por metro. Ah, aquí dice, en metro de tubería. Entonces yo hago mi dibujito ahí, pongo el interior de la tubería de acero, la tubería de acero y el revestimiento. Aquí adentro hay un gas a 450 Kelvin, esa es la tubería, ese es el aislante y este espesor es de 60 milímetros con una conductividad de 0,023 y por fuera va aire. ¿Me dan el espesor del revestimiento? Sí, 60 milímetros de espesor de revestimiento. Y me dan... Ah, claro, no me dan el espesor de la cañería, de la tubería de acero. ¿Por qué? Porque me dan el diámetro nominal. Cuando no dice aquí si es interno o externo, porque es un diámetro nominal. O sea, claro, no me dan este valor, porque por tabla yo puedo obtener el de adentro y el de afuera, pero sí me dan el espesor del revestimiento, que es 60 milímetros. Vamos que se puede. Como el diámetro nominal es de 2 pulgadas, yo voy a mi tablita, a ver si en esta tablita que tenía aquí alcanza a aparecer las 2 pulgadas. Sí. Con una cédula de 40, me encuentro que tiene un diámetro interno de 2,067 y un diámetro externo de 2,38. Pero, ahí está, exterior de 2,38 e interior de 2,067. Radio exterior, dividámoslo por 2, chiquillos, porque uno lleva confusión, 1,19 pulgadas, pero esta conversión la tienen que tener anotada porque la vamos a ocupar un montón. Muchos de los valores de la conductividad están en watts partido por metro Kelvin, o muchos de los coeficientes de convección, los H, también están en metro. Y en los temas radiales, muchos de los valores de las cañerías están en pulgadas, se trabaja en pulgadas. Entonces, seguramente vamos a tener que dividir en 2 para obtener radio y después pasar a metro. Me dio 0,0301 metro. Y eso es lo mismo con el radio interior. Lo dividí en 2, obtuve el radio interior en pulgadas y con este factor de conversión lo pasé a metros. Vamos con la fórmula. Aquí evidentemente tenemos las temperaturas extremas, pero aquí es donde viene la pillería de la prueba. Porque en este caso, a mí me están diciendo que el gas fluye a 450, ¿ya? Y me están diciendo que el aire es 10. Entonces, no siempre uno da la temperatura justo de los extremos. Entonces, esta parte inferior es la que uno tiene que tener bien claro de acuerdo a quién yo pongo como temperatura extrema. En este caso está primero el gas. Me dan la temperatura del gas, por lo tanto hay una resistencia que pone el gas, que tiene una fórmula de 1 partido por HR1, y eso es 1 partido por 40, y yo voy al radio 1, que es del centro a la pared interior de la tubería, y me da 0,0263. Es decir, la primera resistencia es 0,95.
Después está la resistencia del tubo de acero y la fórmula es logaritmo natural de R2 partido por R1 dividido en su conductividad. Entonces yo voy a mis datos, mira, 0,03 y 0,026 y dividido por 45, que era el dato que me daban en el enunciado, que la conductividad, aquí está, 45. Listo, entonces la resistencia del acero, 0,00318. Al aislante, fórmula de conducción, logaritmo natural de R3 partido por R2, y aquí es donde también hay que empezar a tener cuidado. ¿Por qué? Porque el radio 2 es el que topa con la parte de afuera del acero. Es decir, es de aquí a la parte de afuera, porque estamos hablando de lo azul ahora. Ese radio 2 es el radio exterior, 0,03. Y el espesor son 60 milímetros, es decir, 60 milímetros, 0,06 metros. Entonces, ese valor va a ser, primero, del centro a la pared exterior del tubo de acero, 0,03, pero le tengo que sumar todo su espesor del revestimiento, es decir, más 0,06, y eso me da 0,09. Dividido por la parte interior del revestimiento, que coincide con la parte exterior del tubo de acero, que es 0,03. Y eso dividido por su conductividad, que me la dan en el ejercicio, y es 0,023. Aquí es donde uno empieza a cometer como errores, ¿ya? Ahí es donde a veces uno se equivoca. Y eso me da 17,63. ¿Quién me falta? El aire. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando la temperatura del aire por fuera. Es decir, 1 partido por su coeficiente de conductividad, que es 10, y ¿cuál es el valor que yo tomo? En el caso del aire es del centro a la pared más externa con la que se encuentra el aire, que en este caso es el revestimiento, que yo lo había calculado y es 0,09, 1,11. Por lo tanto, yo reemplazo todo eso, Q partido por L es igual a 2pi según la fórmula, con la temperatura extrema, la de adentro, 450 menos la de afuera, 320, y por todas las resistencias con las que yo me fui encontrando, dando un valor de 41,48. Este es un ejercicio tipo prueba, entre comillas, y donde a veces lo que confunde es que yo no siempre les voy a dar los valores extremos, así como el flujo de adentro y el flujo de afuera, sino que a veces uno da el flujo de adentro y la temperatura de la pared de afuera. Entonces, por más que yo tenga aire, en esta fórmula, si yo diera la temperatura del flujo de adentro y de la pared por fuera del revestimiento, solo se incluiría la convección del flujo de adentro, la conducción del primer tubo y la conducción del revestimiento. Porque no estoy dando la temperatura del aire, por lo tanto estoy dando la temperatura de topando el revestimiento por fuera. Entonces ahí es donde tienen que fijarse bien qué temperaturas tienen para ponerlas aquí, y de eso va a depender de a quién incluyo yo en mis resistencias. ¿Ya? Eso son los conceptos de los mecanismos de transferencia de calor. Ahora, como a mí me gusta preguntar de otra manera, a veces yo les voy a decir, y vamos a hacer ejercicios de eso, que yo tengo un equipo que tiene un cierto material de acero, que ya tiene un cierto revestimiento, pero está perdiendo X cantidad de calor. Yo les voy a decir, oye, ¿sabéis qué? Necesitamos no perder tanto calor, porque no puedo mantener los 450 Kelvin adentro, se me está perdiendo una cantidad importante. Por lo tanto, podríamos ponerle otro revestimiento. Y yo les nombro el revestimiento. Tomen, este revestimiento es bueno, esta es la conductividad. Y yo les puedo preguntar, ¿y cuál es el espesor que necesito? Entonces, como ustedes van a tener el calor que se pierde hoy en día, yo les voy a decir que lo quiero rebajar en un 20%, ¿cierto? Van a quedar con el 80% de ese Q, y seguramente van a tener todos los datos menos el espesor, por aquí algún radio 3. Entonces ahí es donde uno lo pregunta de otra manera, y es ahí donde cobra sentido en lo real. Porque ustedes pueden trabajar en una planta, ustedes pueden ir pasando por al lado de un equipo, se dan cuenta, oye, creo que irradia calor y que está caluroso aquí.
Entonces tienen dos pérdidas de dinero. La de mantener la temperatura necesaria ahí adentro, la temperatura del aire acondicionado que a lo mejor van a tener que instalar en ese lugar para que la gente trabaje de manera cómoda. Tres cosas. El tiempo en que desde cero yo logro esa temperatura. Ahí hay mayor tiempo, lo cual hay menor productividad porque empieza a comenzar, si uno, no sé, si esto no es un proceso 24/7, es un proceso que parte a las 8 de la mañana y se demora, no sé, 20 minutos en calentar para llegar a esa temperatura, porque lo va perdiendo calor durante el proceso, pucha, a lo mejor con un revestimiento se demora 10 nomás. Entonces la productividad va ganando en forma diaria. Entonces, ahí cobra más sentido porque ustedes podrían decir, oye, mira, averigüemos, ¿cierto? Toda la información está hoy en día en las redes. Oye, ¿qué material será bueno para poner? Tal material. A ver, voy a ver la conductividad. Y quizás no es que ustedes hagan este cálculo, a lo mejor habrá oído alguien más especialista en diseño, ¿cierto? De operaciones, pero ustedes tienen la tremenda idea, po, de calcular el valor que saldría, cotizan, le mandan a preguntar, hoy necesitamos un revestimiento para este equipo de tal espesor, sale tanto, y a lo mejor no es tanta plata, y después uno calcula, oye, haber puesto un revestimiento por fuera fue fantástico. Gerente de la empresa. Ahora, eso es una parte de la materia de concepto, y lo otro tiene que ver con los intercambiadores de calor, ¿ya? Equipos, pero muy, muy utilizados en las industrias. Sobre todo hoy, que se habla tanto de este tema de la sustentabilidad, donde tiene que haber un consumo responsable, ¿ya? No solo por lo económico, que es maravilloso para las empresas, sino también por un tema medioambiental, porque cada unidad de energía, la que sea que ustedes vayan a ocupar, finalmente es contaminante, ¿cierto? Porque necesitan producir mayor cantidad ahí en las plantas a gas natural o lo que sea que todavía en este momento están funcionando. Entonces, un intercambiador de calor es un dispositivo, es un equipo que justamente lo que hace es efectuar la transferencia de calor y lo hace en el orden que corresponde, que es de un fluido caliente a uno frío, ¿ya? Para lograr esta transferencia, yo puedo mezclar dos fluidos y se van a dar cuenta que obviamente van a quedar a una temperatura ahí como de equilibrio, ¿cierto? La temperatura, el flujo de temperatura alta le va a transmitir su calor al fluido más frío y va a quedar a temperatura ahí intermedia, no exactamente a la mitad, pero dependiendo de la cantidad de flujo. O bien yo puedo pasarla por distintas paredes. Yo puedo tener, y lo que yo siempre les converso de cuando yo tengo esa mirada, no me gusta decir esa mirada termodinámica, porque como que la palabra termodinámica a mí me suena como que la gente como que se quiebra con esa palabra. Es como que no saben ni muy bien lo que es la entropía y como que hay no sé si profe, pero en lo profesional gente, sí, porque al igual que la termodinámica, y lo único que se sabe en esa frase, la termodinámica es mucho más que la entropía y todo eso. Pero yo me refiero a una mirada más de optimización del proceso. Yo veo, ahí se va perdiendo calor por ese lugar en una planta y ahí más encima hay vapor de agua, si hay agua. Entonces yo podría captar ese vapor de agua antes que se vaya a la atmósfera, lo paso por una cañería y por fuera pongo una cañería de diámetro más grande y por ahí paso un flujo que yo sé que tengo que llevar a tal temperatura en la empresa. Pucha, no va a llegar a esa temperatura, pero le va a aumentar la temperatura, lo voy a precalentar. Entonces cuando llegue al lugar donde hay que aumentar la temperatura final, ya viene una temperatura mayor y hay menos gasto de energía. ¿Se dan cuenta? Todo esto optimiza el proceso y tiene una mirada sustentable que me encanta. Entonces, existen tres tipos de intercambiador de calor. Existe uno que se llama de tubo y carcasa, donde en el interior, y esto ya es para empresas súper grandes, en el interior hay un montón de tubos y que por fuera, por supuesto, están recubiertos con una carcasa. Entonces, yo voy a hacer, y aquí yo puedo mezclar un vapor con un líquido, dos líquidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, yo voy a capturar el vapor de agua que yo les contaba, ¿ya? Va a entrar ahí y por otro lado va a entrar un líquido que yo le quiero aumentar la temperatura, ¿ya? Este vapor, y va a depender por dónde vaya. Ustedes lo pueden mandar por los tubos, por la parte exterior. Eso depende de algunas condiciones que nosotros vamos a ver en el diseño, de hecho. Entonces, por ejemplo, en este caso,
yo voy a mandar el líquido por dentro de los tubos. Ya, se va a ir por los tubos, ¿cierto? Y por fuera va a ir rodeando este vapor. Inevitablemente el vapor le va a entregar calor al líquido, ¿ya? Entonces, al entregarle calor, él va a bajar la temperatura y puede llegar a que salga como vapor, puede llegar a que salga como condensado, que en este caso sale como condensado. Por otro lado, él va a aumentar la temperatura y va a salir como líquido a mayor temperatura. Aquí a veces hay unas purgas que como que alivian la presión, las abres, son unas válvulas, o algún elemento que yo no quiero a cierta... lo hablamos pues, cuando vimos la primera parte, parece, sí. O yo abro la válvula ahí para aliviar o eliminar algún componente que no quiera. Y aquí hay unas tapas, las letras E, y aquí hay como una explicación de qué consiste. Que están los tubos paralelos, que son los A, que están los extremos que terminan en unas placas, B1 y B2, unas placas metálicas, que el conjunto de tubos se encuentra dentro de una coraza cilíndrica, que es toda la coraza C, no sé la C, ahí está marcando como la coraza por fuera, que tiene dos canalizaciones, que es de 1 y de 2, que es de 1 y de 2, por donde entra y sale, tiene dos tapas, E1, E2, dos tapaderas, E1 y E2. Vapor de agua u otro vapor se introduce a través de la foquilla F, por ahí entra el vapor que vamos a capturar, en el espacio del lado de la coraza que rodea los tubos en este caso. No siempre va por fuera, a veces podría ir por dentro, pero en este caso va por fuera. El condensado retirado a través de una conexión G, que la habíamos visto ahí evacuando líquido, porque se condensó. Y bueno, cualquier gas no condensable que pudiese estar presente, al echar a andar el equipo, por ejemplo, pudiese entrar con el vapor, yo lo puedo retirar a través del sistema de purga que yo le había mostrado aquí en el caso de la K. Podría haber quedado algo adentro, etc. El fluido que ha de calentarse, yo lo bombeo a través de H, ahí lo hago ingresar con una bombita pequeña, o grande, depende del equipo, para que entre al canal de 2, que era el que estaba acá al lado, y fluye a través de los tubos hasta el canal de 1, pasa hasta el otro extremo, para descargar por J. Pasa por aquí y sale por J, como salida de líquido a mayor temperatura. Así son un poco por fuera, en realidad uno sabe que son intercambiadores, ¿eh? Uno ve como unos tubos, no es tan fácil saber que es un intercambiador. Y aquí lo mismo, va a entrar el flujo, aquí está el tapón de purga, aquí tienen como unos tirantes, que después lo vamos a ver en el diseño, que es para mantener como rígidos los tubos, porque algunos tubos son largos. Aquí sale el fluido a mayor temperatura y unos tapones para limpiar, ¿cierto? Etcétera. Claro, se ve como así, como que uno no sabe mucho qué es un intercambiador en el caso de los de tubo. Aquí, por ejemplo, hay uno que está sobre algunos soportes para la vibración, y claro, aquí uno igual sabe que adentro hay como unos tubos, pero alguien podría mirar. Los de doble tubo, esos son súper utilizados, ¿saben por qué? Porque muchas empresas los pueden mandar a hacer una maestranza. Pueden hacer sus propios cálculos. Oye, mira, hagamos un tubo más chico, le ponemos afuera un tubo más grande y los hacemos pasar, ¿ya? Y muchas veces tienen como esta horquilla, que son dos tubos, que hace pasar aquí, ahí por abajo, y ahí podría seguir. Y por espacio, no siempre son en columnas, porque sería muy alto. Entonces los hacen como en filas también hacia los lados. Ahí es. Entonces por dentro, por ejemplo, en el rojo va un fluido caliente y por fuera va un fluido frío. Entonces lo que hace es transferir el calor. El tubo que va por dentro le transfiere por pérdida de calor al fluido frío. Ahí está, ahí hay dos horquillas. Horquillas se llaman dos tubos, ¿ya? Ahí hay dos horquillas. Y también yo les contaba que podían ser varias filas de tubitos. Y el de placas es el más moderno, es el aplicado, yo estoy leyendo ahora que es el más utilizado porque no todas las empresas son tan grandes. Entonces tiene distintas placas donde tienen flujos, y en el fondo es la placa la que aumenta o disminuye, de la que transfiere el calor en el fondo en esas placas que van juntas, que se ven separados para explicar el proceso. Y este no lo vamos a ver, porque el diseño que vamos a ver es el de doble tubo, y si alcanzamos vamos a ver el de tubos y carcasa, o al revés, número de tubos, no me acuerdo, no sé cómo lo hice el año pasado, pero ojalá que alcancemos a ver los dos tipos de intercambiadores en cuanto al diseño. ¿Qué hora es, chiquillos? Ay, perdí mi celular. A ver aquí en el compu. 11:28. Vamos a quedar hasta aquí porque
la clase que viene justamente comienza con el diseño de los intercambiadores. Quiero partir de cero porque es toda una metodología. Son pasos, es un recetario. Ustedes con un buen formulario están al otro lado. Paso por paso siguiendo la búsqueda en tabla y vamos a enseñar cómo se diseña y espero que algún día a alguien le pueda servir. Cuando les comento de mi alumno, que muy orgullosa, es que trabajaba en el servicio, yo les conté al principio de este ramo, pero hizo su trabajo de título en un tema automotriz y gastaban un montón de plata justamente en aumentar la temperatura algo. Y antes de eso había un proceso de una reacción de combustión y ellos los gases de combustión los trataban y los perdían el calor. Y él hizo todos los cálculos para captar esos gases de combustión, aprovechar la temperatura. En una maestranza hizo los cálculos para ver qué tubo tenía que poner por dentro, de acuerdo al flujo, por fuera, y así hizo todo un tema de evaluación económica. Maravilloso. Imagínense cómo estaba yo, pero no fui yo la profe guía. Pero yo estaba muy feliz. Fui la profe informante. Eso, chiquillos, dejo de compartir, dejo de grabar.